Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Hoy les compartiré una serie de textos breves, textos que podríamos calificar de minicuentos del escritor uruguayo Mario Lebrero, 1904-2004. Ángel Rama, el crítico literario, del cual estuvimos compartiendo una entrevista hace unas semanas aquí en Diáspora, incluyó a Mario Lebrero dentro de un grupo de escritores uruguayos a los que calificó como los raros. Allí estaba también, entre otros, Felisberto Hernández, otro de los autores cuyos textos nos han visitado aquí en la cabina de la UFPS Radio. Rama calificó a Lebrero de raro, les decía, porque la literatura de Mario Lebrero no puede encasillarse dentro de ninguna corriente reconocible y es muy extraña, muy particular, y ustedes, oyentes de Diáspora, lo podrán percibir cuando escuchen estas lecturas breves que voy a realizar. Los cuentos elegidos, como les dije, textos muy breves, pertenecen al libro titulado La máquina de pensar en Gladys, una obra que se publicó en 1970 y que reúne textos escritos por Lebrero entre los años 66 y 67, textos que fueron publicados originalmente en revistas en su mayoría uruguayas, pero también en alguna que otra revista argentina. Comenzaré leyendo en este primer bloque de Las 1001 páginas los textos titulados Historia sin retorno número 2 y El jardín. Historia sin retorno número 2. Un perro, campeón, vivía solo con él y llegó a incomodarme. Lo llevé al bosque, lo dejé atado con una piola que pudiera romper con un poco de perseverancia y volví a casa. En un par de días lo tuve rascando la puerta, lo dejé entrar. Se me hizo intolerable, lo llevé a un bosque más lejano y lo até a un árbol con una piola más gruesa. Sabía que el defecto no estaba en la piola, sino en la fidelidad del animal. Quizás tenía la secreta esperanza de que esta vez no pudiera liberarse y muriera de hambre. Volvió algunos días después. Entonces supe que el perro volvería siempre. No me atrevía a matarlo por temor a los remordimientos y pensé que, aunque lograra efectivamente perderlo en un bosque más lejano aún, viviría con el temor constante de su regreso. Atormentaría mis noches y enturbiaría mis alegrías. Me ataría más a su ausencia que a su presencia. Entonces dudé apenas un instante ante la majestad del bosque compacto que se alzaba ante mis ojos, umbrío, imponente, desconocido. Resueltamente comencé a internarme y seguí internándome hasta que finalmente me perdí. El jardín. No lográbamos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidíamos sí en que, visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados. La discusión comienza a partir del momento en que uno se interna entre sus yuyos, sus hiedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes, los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptus, las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan la cabeza y silban cuando pasamos cerca, el calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso a machete, las altas botas que llevábamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida. No encontrar la salida. Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Continuemos amigos con Las 1001 páginas, el encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Leeré para terminar este recorrido por alguno de los cuentos breves de Mario Lebrero los textos titulados Hormigas y el unicornio. Hormigas. En el jardín hay, por supuesto, variedad de hormigas y periódicamente detectamos con alegría un nuevo hormiguero. Allí plantamos una banderita colorada. Hemos notado
que hay hormigas que se dirigen por grietas hacia algún lugar situado debajo de la casa, en los cimientos. Creemos que esto contribuye a su derrumbe lento. Nos ocupamos de cuidar las plantas más importantes, podándolas y dando a las hormigas el material de desecho. El filósofo objeta que contribuimos a la decadencia de la especie porque facilitamos su tarea y reducimos gradualmente su capacidad de trabajo. Hay una señora que opina que deberíamos sencillamente eliminarlas con Gamexane, pero se sabe que este es un sistema ilusorio. Es distinto a lo que ocurre dentro de la casa. También hay hormigas, pero no se las ve realizar la más mínima tarea. Se las encuentra siempre en forma aislada de cualquier grupo, en actitud contemplativa o recorriendo desganadamente una pared o una tabla del piso. Hemos descubierto que son pocas, que viven solas en alguna grieta, en un rincón cualquiera, que se alimentan de pequeñas cosas que encuentran. Jamás las hemos visto almacenar. Ocasionalmente se las ve en parejas, pero se trata de relaciones poco estables. Hay una, la hemos distinguido con un poco de pintura blanca en su parte posterior, que durante varios días junta infatigablemente palitos y otros objetos menudos. Con eso construye algo que no es un nido, que no sabemos lo que es, que para la hormiga parece no tener aplicación práctica. Ella lo recorre extasiada, luego lo olvida y vuelve durante un tiempo a su actitud contemplativa. Si por casualidad o por descuido la construcción es destruida, aunque sea parcialmente, la hormiga se enfurece y anda enloquecida durante horas. Archie, el arquitecto, que ha hecho un estudio minucioso, opina que es una gigantesca obra de ingeniería. Dice que es imposible realizar una construcción similar sin un profundo conocimiento de las matemáticas. Hizo algunos apuntes que cree le servirán para revolucionar los sistemas de construcción de puentes. Afirma que la hormiga actúa por reflejo y construye puentes allí donde no hacen falta. Yo pienso que no son puentes, tengo mis ideas al respecto. Todos usan lupas, todos van al detalle y elogian la minuciosidad del trabajo y el equilibrio de los palitos. Yo prefiero mirar el conjunto y decir que es hermoso y que su forma recuerda, en cierto modo, la de una hormiga. Y cierro la lectura de los textos del hebrero con este que se titula El unicornio. Se cree que es la hierba lo que lo atrae. Por supuesto que no hay ninguna certeza en torno a este asunto. Nuestras teorías no tienen mayor fundamento científico. Pero es interesante anotar algunos datos. Hemos clasificado a la hierba, trabajo realizado por Ángel, el vegetariano, como una variedad criolla que parece darse solo en este jardín de Martinia luciana, que crece en América del Norte, tiene flores grandes, amarillentas, moteadas de violeta. Una vez al año da fruto, una cápsula terminada en punta, con forma de cuerno. De ahí su nombre popular, planta unicornio, y de ahí, según nosotros, la visita anual del animal a nuestro jardín. A pesar de la paciente vigilancia, no lo hemos visto, pero hemos visto sí la hierba comida, recortada por dientes. Hemos visto un orificio en la tierra como producido por la punta torneada de un paraguas. En el borde elevado del charco de agua hemos visto las huellas de patas de caballo. Hemos encontrado bosta fresca. Hemos oído una noche flotar un suave relincho. Hemos hallado a la mañana siguiente a Luisa, de 16 años, que se había plegado a nuestro grupo días atrás, con el pecho atravesado por un enorme único agujero, desnuda, monstruosamente violada. Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré algunos poemas, sonetos en este caso, del gran Garcilaso de la Vega, ese poeta español del siglo de oro que junto a Juan Boscán llevó a España el soneto, los famosos sonetos fechos al itálico modo, y junto a esta estructura poética llevó también a España el renacimiento literario, del que serían herederos los más grandes poetas del siglo de oro, como es el caso
de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Luego, conocidos son todos los movimientos poéticos que exaltaron la figura de estos dos poetas. Pensemos en cómo la generación del 27 exaltó a Góngora, por ejemplo. De manera que podríamos decir, haciendo no solo un análisis literario, sino también histórico, que la figura de Garcilaso de la Vega fue fundamental para la evolución, el desarrollo de la poesía en nuestra lengua. Elegí para leer los sonetos más conocidos de Garcilaso, o al menos los que a mí me parecen más significativos. Finalmente, antes de la lectura, una aclaración. Al igual que como hice el día que di lectura a algunos textos del libro de Buen Amor, aquí los sonetos han sido ligeramente modificados por mí para poderlos leer en un español más actual, pero esos cambios son mínimos, tienen que ver con la modificación de algún fonema, de alguna S innecesaria, en fin, pero el poema es exactamente el mismo que escribió Garcilaso. Claro esto porque por ahí algún conocedor de Garcilaso me escucha y se da cuenta que yo he cambiado el do por donde, el distes por diste, el la color por el color, etc. Soneto 1. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dónde he venido, sé que me acabo y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme si quisiere y aún sabrá quererlo, que pues mi voluntad puede matarme y la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Soneto 5. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Soneto 10. Oh dulces prenda por mí mal halladas, dulces y alegre cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me había de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste, llevarme junto al mal que me dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. El soneto 13 es un soneto mitológico, cuenta la historia de Dafne y Apolo. Dice: a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Y finalmente, para despedirme de la lectura de los textos de Garcilaso de la Vega, leeré este texto que de alguna manera hace referencia al Carpe Diem, el soneto más conocido de Garcilaso de la Vega, soneto que después ha sido imitado por innumerables cantidades de poetas. En tanto que de rosa y azucena se muestra el color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente y honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.